Nosotros tenemos firmemente el concepto de que Dios dio y nos dio a Jesús, pero también la Escritura nos enseña que Jesús se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo para bendición de nuestra vida. La esencia de Jesús es dar. La esencia del Padre es dar. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Pudo haber hecho cualquier otra cosa, pero no, dijo: dio a su Hijo único para que entonces pudiéramos encontrar vida eterna. Y esa es una maravilla de Dios, es un regalo que debemos de celebrar siempre. Y hay algunos conceptos que yo quiero dejar en sus mentes, en sus corazones. Durante estas siguientes semanas vamos a repasar cosas interesantes que el Señor a través de su palabra revela. Y hay un pasaje en el libro que escribe, la segunda carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 8, donde encontramos algunos principios importantes en lo que tiene que ver nuestra dádiva. Solo para contextualizar un poco de lo que se generaba en medio de este tiempo, el apóstol Pablo trataba de inspirar, de que la iglesia en Corintio fuera intencional en esa práctica de dar. El apóstol Pablo se había encargado de enseñar a los corintios a poder ser generosos en sus dádivas, a no dejar de lado ese principio de dar, porque tenía que ver con la esencia en el corazón de Dios, con esa nueva fe adquirida, con esa nueva práctica o esa nueva acción en esa nueva vida adquirida en Jesucristo, y no podían dejarlo de lado. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios le decía: tu punto de madurez o tu punto de desarrollo hacia la madurez está específicamente en la capacidad que tienes para dar. ¿Por qué? Porque dar siempre nos desafía, porque dar nos lleva a un punto en nuestra mente y en nuestro corazón donde tenemos que tomar decisiones a favor de lo que estamos haciendo, de lo que queremos dar. Y el apóstol Pablo lo enfocaba claramente en estas cartas que escribe a los Corintios, y particularmente en su segunda carta. Partiendo del verso 1, en el capítulo 8, el apóstol Pablo dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias en Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. No suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Wow. Se quedaron con cara de wow, ¿verdad? Somos instados a poder hacer un ejercicio práctico de nuestra dádiva, porque dentro de las cosas que observaremos en las siguientes semanas vamos a encontrar que vemos principios que aplican desde la perspectiva de Dios y que nos ayudan a madurar en nuestro ejercicio cristiano. Cada vez que damos, somos confrontados con detalles en nuestra vida que nos permiten hacerlo como debemos hacerlo, o lo limitamos conforme a lo que alcanzamos a ver o no vemos como humanos que somos. Pero la presencia de Jesús en la tierra
no fue una expresión simple de la generosidad en el corazón de Dios, sino todo lo contrario. La presencia de Jesús en la tierra fue una expresión total de la generosidad en el corazón del Padre Celestial. La Escritura nos enseña, antes de entrar en la materia específica de los principios, que cuando Dios pensó en la necesidad de redención del ser humano, no pensó en cualquier cosa que el universo o que el mismo cielo poseía, sino que pensó en aquello que tenía sumo valor. Dios ofrendó a su Hijo porque era lo más valioso del cielo. Dios entregó a su Hijo porque era lo más valioso del cielo. Y yo quiero que usted tome en cuenta que cuando nosotros aprendemos a dar, aprendemos a reconocer el valor de lo que damos, y por eso lo damos. Si usted ha encontrado por ahí lo que significa el verbo dar, significa transferir a otros algo de sumo valor. No significa solo dar cualquier cosa o entregar cualquier cosa. Es una expresión. Se transfiere algo de sumo valor a las demás, y eso se logra en la dádiva que nosotros tenemos. La palabra nos enseña que Dios dio lo más preciado. No dio a uno entre tantos, dio al único. No dijo que tenía más hijos y entre ellos el primero lo entregó. No, Él dio el único que estaba en el cielo, a su Hijo Jesucristo. Ahora, dígame si eso no es una expresión máxima de generosidad. ¿Quién dio más? ¿Quién pudiera dar más que Dios? Nadie. No solo porque es Dios, sino porque Él entregó lo más preciado, que era su único Hijo. La Navidad tiene que ver con eso. La Navidad tiene que ver con eso. Justamente el significado etimológico de Navidad es natividad, el principio, el poder dar nacimiento a. Y eso fue lo que sucedió entre nosotros, y habitó entre nosotros el Hijo de Dios, la dádiva más grande del cielo. Y si caminamos en esa concepción de la vida, entonces tendremos en claro que nuestro deseo debe ser un deseo de dar, y de dar generosamente, porque Dios dio. Si no hemos llegado a la cúspide de poder vivir la experiencia como creyentes en la línea de la dádiva, es porque aún tenemos que madurar algunos conceptos más. Pero la realidad es que si en esta Navidad aprendemos a dar, eso será un estilo de vida, eso será un hábito en su vida que va a manifestarse en su vida, a retribuir a su vida en una forma poderosa y sobrenatural. Porque la Escritura también habla al respecto de lo que sembramos en este tiempo, y todo lo que sembramos, eso justamente es lo que recogemos. Por eso nuestra intención de dar es darlo bajo esos principios de Dios que realmente retribuyan a nuestra vida esa bendición poderosa y sobrenatural que solo puede venir de Dios. Yo no creo que ustedes den esperando cualquier retribución. Hay algunas empresas que dan porque esperan retribución del SAT. Pero eso no es nada comparado con lo que Dios puede hacer. Cuando tú siembras desinteresadamente en el reino de Jesucristo, tu retribución no es una retribución carnal limitada y finita. Es una retribución celestial, divina y poderosa, que no solo se manifiesta en recursos, sino en vida y vida plena. Eso no te lo ofrece nadie. El dinero no compra vida eterna. El dinero no compra vida plena. El dinero no compra felicidad, satisfacción total. Solo Jesús puede hacerlo. Por eso el apóstol Pablo encauzaba a la iglesia de Corintio a que pudieran vivir en el ejercicio permanente de la dádiva, y que eso pudiera manifestarse. Pablo escribe sobre el tema para encauzar a la iglesia de Corintio a que pudiera mantener vigente las enseñanzas que él estaba compartiendo, y pudiera motivarlos a vivir en la generosidad y en la sistematicidad. ¿Qué significa? Que voy a dar ahora, pero voy a dar siempre. Como soy sistemático en mis alimentos, espero que seamos sistemáticos en los alimentos. Soy sistemático en mi capacidad de dar. Soy sistemático en mi capacidad de contribuir
¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza la bendición constante de Dios en mi vida. Si doy a veces, pues no dudes que a veces vas a percibir una bendición, aunque Dios es fiel y siempre te va a bendecir. Pero a veces no desatamos cosas más grandes porque tampoco nos comprometemos a cosas más grandes. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de Corintio. Si ustedes ya aprendieron algo, háganlo. Y no solo lo hagan hoy, pero háganlo siempre. Ese era el ejercicio que el apóstol Pablo estaba llevando a la iglesia, motivando a ellos a la generosidad, a la sistematicidad en el dar, recordando en todo momento que Jesús es dar. Jesús es dar. Cuando usted piense en Jesús, pensará que Jesús no solo me resuelve mis problemas, pero Jesús es la dádiva de Dios, que en sí y por sí sola es una bendición para mi vida. Y no lo olvidemos jamás. Por eso cantan los chicos en este tiempo: si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero realmente crean que lo tienen todo. Porque a veces lo cantamos porque suena bonito, pero no es un ejercicio de nuestra vida. Y nosotros como iglesia somos desafiados a vivir en un ejercicio constante de ese principio. La Biblia nos enseña sistemáticamente que la generosidad es una expresión fundamental del amor de Dios que actúa a través de nosotros. Cuando nosotros vivimos en una dádiva constante, también probamos el amor de Dios, que es constante para nuestra vida. Porque si tú entras a tu bolsillo y puedes ver cualquier cosa que entras, o vas a tu cuenta o lo que sea, físicamente o financieramente, porque no solo es el dinero el que damos, es la vida la que entregamos, y lo damos con un corazón abierto, probamos el amor de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué puedo caminar? Porque Dios me ama. ¿Por qué tengo recursos en el banco? Porque Dios me ama y porque no ha cortado su mano de poder hacia mí. ¿Por qué puedo hacer esto y puedo hacer aquello? ¿Por qué puedo lanzarme en un desafío? Y aunque otros digan no se puede, el Señor dice sí se puede, porque mío es el oro y la plata, míos son los confines de la tierra y todo lo que en ella habita. ¡Aleluya! Vamos, si vas a aplaudirle al Señor, apláudele. Y mi oración es que cuando usted salga de aquí esta mañana, salga con ganas de dar por todos lados. Y empiece por la iglesia. Porque cuando nosotros hagamos eso, de verdad, se lo digo por experiencia personal, Dios no acorta su mano. Dios es fiel. Hay un pasaje que encontramos en Isaías 58, 6, 7 que dicen: no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar, denle ropa a quienes lo necesitan y no se escondan de parientes que necesiten o precisen su ayuda. Dar es la esencia de lo que somos y la capacidad de ver el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. El Señor decía: el verdadero ayuno no es de qué te eximes, sino qué es lo que das. El verdadero ayuno no es cuánto te sacrificas para ver si algo sucede, sino cuánto estás dispuesto a entregar. Cuando nosotros ayunamos, eso es lo que hacemos. No es solo morirnos de hambre. Es: Señor, ¿qué estoy dispuesto a entregar por la causa tuya? Segundo, el acto de dar está estrechamente vinculado al crecimiento espiritual que nosotros podemos encontrar en las enseñanzas de la Escritura. Cuando damos, todo es dar, todo es dar. Si tú observas, te vas a encontrar con la parábola de la mujer viuda que lo entregó todo. Si tú te observas, vas a encontrar la historia de Zaqueo, que subió al árbol, pero después se encontró con Jesús y lo dio todo. Si tú te encuentras con Moisés, te vas a encontrar una vida entregada a las causas del reino de Dios, donde entregó su vida misma en toda la esencia y aún entregó su oportunidad de entrar a la tierra prometida, porque obedeció a la voz del Señor y llevó un pueblo terco que lo sacó de sus casillas.
Todo es parte de un riesgo. Moisés lo tomó y siguió avanzando en el objetivo. Dios no le impidió ver la tierra prometida, solo físicamente tuvo que entregarlo. Algunos piensan que Dios se la quitó, pero yo más bien pienso que Moisés estuvo dispuesto a entregarlo por el pueblo que Dios le encomendó. Y creo que en ese sentido vamos a ver estrechamente nuestro crecimiento espiritual. Mientras más fácil te sea a ti dar, verás cómo más fácil tienes una recepción y una comunicación con Dios constante. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, verso 35, dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Espiritualmente hay un parteaguas cuando nosotros vivimos en el ejercicio de dar. ¿Por qué? Porque cuando más nos cuesta es cuando más decimos: Señor, esto yo no lo haría, pero por ti lo hago. Esto yo trataría de evitarlo, pero porque sé que es por ti y para tu causa, lo hago. Hay una madurez impresionante. Aunque la Biblia no precisa específicamente la frecuencia en que debemos de dar, sí nos anima particularmente a que podamos dar regular e intencionadamente. Nosotros tenemos, y lo he dicho cantidad de ocasiones, tenemos que ser muy intencionales en nuestra intención de poder avanzar en esa práctica de dar, de ser generosos. Yo la verdad que cuando me muera me encantaría que en mi lápida pusieran hombre generoso antes que pusieran cualquier otra cosa. Ya les dije, aquí está la familia si un día me voy, pronto o después o en el momento que sea, pero me encantaría que lo pusieran en ese sentido, porque no traería gloria a mi nombre, sino traería gloria al nombre del que me envió, del que me creó. Tenemos que ser intencionales en esa realidad. Si algo encontramos en las enseñanzas de Jesús y la iglesia primitiva, fue justamente esa generosidad, modelos de generosidad radical. Decía el pastor: no hay gente tan pobre que no pueda dar algo. Y eso es un hecho. Si la mujer de las 2 blancas dio todo lo que tenía en su sustento, ¿quién no puede dar algo? Y eso fue lo que Dios honró de esta mujer y se convirtió en un modelo, porque Él dijo: nadie se va a olvidar del ejemplo de esta mujer que entregó las 2 blancas. Encontramos el modelo del buen samaritano que se detuvo. Quién sabe qué agenda tenía, pero se detuvo en el camino para atender, para sustentar, para proveer para aquel que estaba desvalido, aquel que estaba herido y que necesitaba el sustento de alguien que pasara por el camino. Ese es el modelo que hemos recibido de parte de Dios, y es un modelo que no queremos dejar de lado. Queremos vivir en la práctica constante. Hay por lo menos, y eso los vamos a ver en las siguientes semanas, 20 principios. Hoy no les voy a dar 20, así es que tranquilos, casi nos vamos ya. Pero hoy les voy a dar 5 principios importantes, la siguiente semana otros 5, y así nos vamos hasta cerrar esta serie. Pero hay 20, por lo menos 20 principios importantes que son parte de un ejercicio y de una práctica, deben de ser una práctica personal para poder dar. El primero de ellos, y lo vemos aquí en pantalla, es una tarea espiritual no circunstancial. Es una tarea, insisto, espiritual, no circunstancial. Dar aun cuando no es conveniente. Dar aun en los momentos más difíciles. Y dar teniendo en cuenta que lo que tenemos pertenece a Dios. Vuelvo a repetirlo. Vamos a dar no sabiendo que es una tarea espiritual más que circunstancial. No damos porque somos hombres y mujeres altruistas que queremos hacer un pseudo bien, pero damos porque es una tarea espiritual que el Señor nos ha dejado como legado. Es un legado de Dios.
el dar. Y lo damos intencionalmente, aun cuando no es conveniente. La mujer viuda no dio porque le sobraba. Ella sabía que después de estas 2 monedas, un milagro tenía que suceder para comer. La mujer dio en los momentos más difíciles, donde había carencia. Somos motivados a dar no cuando me sobra. Somos motivados a dar ejerciendo la tarea espiritual que Dios nos ha encomendado. Tengas o no creas que tengas, cuando tú das, desatas la provisión de Dios para tu vida. Y encontramos a la viuda de Sarepta, que se encontró también con el profeta. Y el profeta llegó y le dijo: ya solo tengo este pan y me muero. Y él, alguno hubiera pensado: qué desconsiderado. Pero él dijo: hazme una torta y luego te la haces tú. Ella actuó en fe, proveyó para el profeta. Y dice la escritura que de ahí en adelante empezó a tener la provisión del aceite, que no escaseó más, lo tuvo hasta que necesitó. Pero necesitamos actuar entendiendo que es una tarea espiritual que nosotros cumplimos. Por eso cuando tú estás en el debate, doy, no, sí da. Sí da. Si el Espíritu Santo te insta a que des, da. Porque te está motivando para que puedas vivir una experiencia de Dios sobrenatural. Señor, pero no tengo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Tenemos que llevar al límite de nuestra fe. Segundo, lo que nosotros damos es según la habilidad que Dios ha provisto para nuestra vida. Dar de lo que se nos ha dado. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dar en respuesta al Señor, que ha sido tan maravilloso con nosotros. En otras palabras, damos por agradecimiento, porque la habilidad que provee para nosotros es un regalo de Dios que nos permite generarlo. Si alguien piensa que se lo ha ganado por su propio esfuerzo, pensémoslo 2 veces. Porque ¿quién te da la salud? ¿Quién te da el oxígeno para que respires? ¿Quién te da la fortaleza? ¿Quién te da la sabiduría? ¿Quién te da lo necesario para que puedas desarrollar todas las cosas? Todo proviene de Dios. Por eso Éxodo capítulo 35 verso 10 les dice: vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el Señor ha ordenado. En ese tiempo estaban edificando el tabernáculo, y la intención es que la habilidad que tenían muchos de ellos pudiera ser puesta a favor de lo que estaban construyendo para el Señor. Dios te ha dado habilidad para que no construyas solo o amases para ti mismo cosas grandes, sino que lo hagas para construir los principios del reino en esta tierra, y que puedan retribuir para tu vida verdaderamente una recompensa que nadie puede quitar de tu vida. Imagínate en qué condiciones estuviera la iglesia si viviéramos en esa dimensión. Y no me refiero solamente a la iglesia por lo que la iglesia pudiera recaudar, sino me refiero al cuerpo de Jesucristo. ¿Qué experiencias no tuviéramos cada uno al ver la generosidad de Dios vertida a través de nosotros? Porque sabe que si en lo poco somos fieles, Él sabrá ponernos en lo mucho. Gloria a Jesucristo. Ya veo que estamos entrando en ese calor de dádiva. Y yo espero que al final de 4 semanas podamos ser esa iglesia madura que vivimos en esa experiencia de dar y de ver la gloria de Dios en medio de todo. Tercero, damos sacrificialmente. No impulsivamente. No, hoy doy y después me arrepiento porque es pensar lo que estamos entregando. Jesús sacrificó su vida. No fue un impulso por la humanidad, fue un plan. Nosotros hacemos un plan para dar. Señor, yo voy a dar hoy y voy a dar siempre.
Señor, me voy a programar para que lo que he recibido de tu mano también tenga un porcentaje. Los que les encanta hacer alguna estrategia específica de inversión y de administración en casa, tienen que poner en conceptos principales esa dádiva sistemática que vamos a dar, siempre pensando no como un impulso solamente, sino como algo que sacrificialmente estamos metiendo a nuestro presupuesto de vida. Si no lo hacemos así, entonces siempre estaremos en el debate, lo haré, no lo haré, y eso tendrá que ser un debate continuo hasta que nosotros digamos, Señor, sacrificialmente esto tiene que hacer. Jesús fue parte del plan divino de Dios de redención y fue dado en toda la esencia, con un corazón desinteresado. No doy tratando de estar viendo a ver si lo invierten bien o no lo invierten. No, el Señor tiene gente que va a estar administrando. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos sin buscar intereses personales y desinteresadamente. Ese es parte del principio de la dádiva. Lo hacemos como administradores de lo recibido de Dios y damos más allá de lo que es cómodo. Escuchen, porque algunos damos, pero digo, hasta aquí más o menos estoy seguro, más o menos la libro. Pero a veces el Señor te dice, no, da más allá de lo que para ti es cómodo, da más allá de lo que para ti es seguro. Pruébame. Nosotros detenemos la bendición del Señor cuando no lo probamos. ¿En qué momento vamos a probar la bendición del Señor? Cuando damos un paso más allá de nuestra área de confort, cuando damos un paso más allá de lo que nosotros presupuestariamente tenemos previsto. Cuando decimos, Señor, pero baja el cero y no contiene. No bajará tu cero y no contendrá, pero baja el cero de Dios y lo contiene todo. Así funcionan las finanzas del Señor. Y vuelvo a repetir, no te lo estoy diciendo porque lo estudié o porque lo estoy diciendo porque lo he vivido. En los últimos 3 años me subí a más de 200 aviones alrededor del mundo. Y ustedes dicen, sí, pues es que les suple. No viene de donde ustedes piensan que viene. Viene de todos lados. No sé ni cómo fue. Algunas cosas sé cómo llegaron y otras cosas no sé ni cómo llegaron. Y no me malpasé, podrán verlo. Porque das un paso decisivo hacia ello. Dios nos prueba para dar un paso hacia ello. ¿Crees? Sí creo, Señor. ¿Crees? Sí creo, Señor. Y pongo mi habilidad, pongo mi vida entera para poder ver tu gloria en medio de este tiempo. Lucas 21, 3, 4 dice, les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Mi hermano, yo no te estoy tratando de, y de esto quiero que quede claro, yo no estoy tratando de, como dicen por ahí, hacer un coco wash para que seas más dadivoso. No, olvídate de eso. Yo estoy tratando de motivar tu corazón a dar un paso de fe como ningún otro tiempo lo has dado. Dios anhela para la iglesia vivir en un nivel de madurez que podamos ser probados en todos y podamos ser encontrados aceptos delante del Señor por esos pasos decisivos a favor de lo que el Señor insta para nuestra vida. Por eso les digo, es una tarea espiritual, no es una tarea de conveniencia. 4. El apóstol Pablo en el verso 6 de este mismo capítulo 8 que veíamos hasta el verso 6, verso 4, verso 6,
Él decía que lo primero que originó su dádiva, o originaba la dádiva en la iglesia, era entregar toda su vida delante del Señor. Verso 4 dice: nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor. Dice: y a nosotros tal como Dios quería. ¿Cómo es nuestra entrega al Señor? ¿Cómo es nuestra entrega al Señor? ¿Condicionada? Escuchen, a veces nosotros interpretamos la entrega al Señor desde la perspectiva mística. Señor, mi tiempo de oración, mi tiempo devocional, mi tiempo personal. Pero a veces entregarse al Señor es: Señor, esto es lo que tengo y es todo, no hay más. Pablo reconocía que la iglesia de Corinto había crecido en tantas áreas de su madurez espiritual, pero decía también, verso 6, que dieron mucho más, porque vivieron en esa experiencia donde se entregaron completamente. Señor, yo me entrego todo. Y al entregarme todo, entrego mi negocio, entrego mi cartera, entrego mi familia, entrego todo lo que es de valor y significativo para mí. Eso es entregarlo todo. La Escritura dice que cuando Jesús vino al mundo, lo entregó todo. No escatimó ser semejante a Dios. Cuando yo leía, decía: Señor, ¿habrá acaso algo más grande que no escatimar ser semejante a ti? Pero Jesús lo entregó. Escatimó las huestes del cielo. No escatimó las huestes del cielo que estaban a su disposición como hijo del Rey, como hijo del Dios Altísimo. No escatimó el venir a este mundo y sufrir como sufre cualquier mortal. No lo escatimó, lo entregó. Y como si no fuera todo, todavía en el momento del sacrificio, no escatimó ser un hombre puro, sin mancha, al punto de que lo llevaron como un ladrón y lo hicieron recorrer las calles de la vergüenza por la vía dolorosa, para luego crucificarlo como si fuera cualquiera. Eso es dar. Eso es dar. Si tú pensabas que dabas mucho, esto es dar. Jesús dio. Dios dio. Cuando Dios vio a su Hijo crucificado por la maldad de esta humanidad, tuvo que tornar su rostro. Él dio su capacidad de intervenir a favor de su Hijo, porque nos amaba, porque nos ama y nos amará hasta la eternidad. Primera de Juan capítulo 3 verso 16. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por
por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Y cómo vamos a mostrar amor si no damos? Y no me refiero, insisto, no me refiero solo a finanzas. Me refiero a todo lo que mi hermano necesita para ser restaurado, para curar heridas, para ser encauzado hacia una vida plena. Finalmente, uno de los principios grandes de dar es hacer sobresalir el don de la generosidad, el don de dar. Sobresale todo lo demás. Oh, es un hombre espiritual, es una mujer espiritual, es un hombre que ora, es una mujer que ora, es un hombre, es una mujer que adora, que levanta su cántico nuevo. Pero Pablo les decía: sí, todo eso es grande, todo eso es sobresaliente. Pero les decía: pero quisiera también que sobresalgan en este acto bondadoso de dar. Si lo hacemos en el espíritu correcto, daremos y daremos sin reserva, y va a sobresalir. Y eso lo harán en el espíritu correcto, sin que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda y viceversa. Pero va a sobresalir, va a sobresalir, porque la luz de Cristo sobresale en aquellos que están dispuestos a entregarlo todo. ¿Por qué das si no tienes? Porque hay un Cristo vivo de poder que ha transformado mi vida. ¿Por qué das si vives tan escasamente? Porque esto es momentáneo, y porque mi Dios nunca me va a dejar. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y va a sobresalir tu capacidad, tu acción de dar. Cuando damos y sobresale ese don de dádiva, crecemos en gracia. Vivimos una vida que cuenta. Y entendemos que nuestra generosidad impulsa el verdadero significado del Evangelio de Jesucristo. Por eso el Señor decía: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Yo no sé cómo está nuestra condición de dar, pero el Señor impactó fuertemente este mensaje en mi vida. Y creo en mi corazón que como iglesia de Jesucristo, Dios nos está llevando a un nivel diferente en nuestra experiencia. Y es la oportunidad de hacer una introspectiva, un análisis interno de nuestra vida y decir: Señor, ¿cómo estoy dando? No cuánto, pero ¿cómo estoy dando? Ya yo le digo y le reitero: a Dios no le interesan las cantidades grandes.
Dios le interesa la actitud de tu corazón. Si algo reconoció el Señor en la viuda, fue la actitud de su corazón. Y dijo, aún en su pobreza, ella dio todo lo que tenía. Los demás fariseos y demás saduceos que daban, dieron de lo que sobraba, y en cantidad era más que lo que la viuda podía dar. Pero su actitud no era la correcta, y no era rica ni era abundante, era pobre. La viuda dio solo 2 blancas, pero su actitud era rica, era abundante, era sin reserva, porque ella quería honrar a Dios. ¿Cómo estamos dando? ¿Qué es lo que Dios está moviendo en tu corazón? Que esta Navidad no pongamos reserva. Y no solo esta Navidad, que esta Navidad sea solo el principio de un ejercicio permanente, pero que podamos decirle, Señor, ayúdame a poder dar como tú diste y como tú das. Que pueda ser todo lo que tú quieres que sea y hacer todo lo que tú quieras que haga. Que puedas hacer planes para la vida, no pensando humanamente en cuáles son tus límites, sino pensando espiritualmente cuáles son tus tareas y las dimensiones de Dios para suplir tus necesidades. Si lo hacemos así, mis hermanos, yo le puedo decir que va a vivir la mejor de sus vidas. Y además va a ver la gloria de Dios. Va a ver la gloria de Dios. En aquel pesebre estaba el niño, que era el regalo de Dios. Los hombres ricos, los reyes, llegaron y depositaron sus ofrendas sabiendo que eran nada comparado con el don de Dios, que era su hijo en el pesebre, porque entendieron quién estaba en el pesebre. Lo único que necesitamos hacer nosotros es entender quién está aquí, para que podamos entregarlo todo y reconocer que aún lo más grande de nuestra vida humana es nada comparado con lo que Dios ha entregado por nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero invitarte en esta tarde. Si en tu corazón está el ánimo de crecer en esta realidad de Dios, yo te quiero invitar para que salgas de tu lugar y le digas, Señor, aquí estoy delante de tu altar.